¿Qué haces cuando tu país se convierte en una cárcel y tu propia existencia se considera un delito? No hablo del drama de la salida del armario, ni del lloriqueo por el amor no correspondido. Hablo de sobrevivir a un régimen que te persigue por escribir, por pensar y por desear hombres, y de hacerlo todo a base de instinto, sexo y literatura. Muy buenas a todos, bienvenidos al Palomo Cojo, vuestro canal sobre literatura gay. Y aquí vamos a nuestros asuntos, huyendo de los clichés. Hoy vengo con una de las autobiografías más importantes de la literatura en español, antes que Nochesca, de Reinaldo Arenas. Un libro que retrata la vida de un superviviente nato, un buscavidas gay y cubano que se negó a callar. Yo no soy filólogo, soy un lector que te cuenta de qué va un libro y te dice si merece la pena. Vamos a verlo. El Palomo Cojo, tu canal de literatura gay. Los personajes, la bruja, el maestro y el compañero. Como es una autobiografía que abarca toda una vida, no hay una sola pareja que acompañe al protagonista de principio a fin, pero hay tres figuras que sostienen su existencia. Primero, la abuela. Es el centro de su infancia en el campo, una mujer analfabeta pero sabia, que habla con Dios y con las estrellas, que conoce los misterios del monte y que le transmite a Reinaldo una visión mágica del mundo. Con ella descubre que la literatura no está en los libros, sino en la forma de mirar la vida. Segundo, Lezama Lima, el gran maestro literario. Arenas lo conoce en La Habana y se convierte en su guía espiritual y artístico. Lezama le da refugio, consejo y sobre todo le enseña que la única salvación posible para un escritor es la palabra. Cuando Lezama muere, Arenas siente que se va todo un universo. Y tercero, Lázaro, un adolescente que conoce en La Habana, hijo de una familia de delincuentes y que se convierte en su compañero de vida en el exilio. Lázaro tiene problemas psicológicos graves, pero es el único testigo cómplice de la vida de Arenas en Cuba, el único asidero a un pasado irrecuperable. La trama, de la libertad del campo al exilio. El libro es un viaje cronológico por la vida de Arenas, dividido en etapas que marcan su transformación. Empezamos con la infancia en el campo, en la provincia de Oriente. Es una infancia de miseria absoluta, pero también de libertad total. Arenas lo dice así de claro. Creo que el esplendor de mi infancia fue único, porque se desarrolló en la absoluta miseria, pero también en la absoluta libertad. En el monte, rodeado de árboles, de animales, de apariciones y de personas a las cuales yo les era indiferente. Mi existencia ni siquiera estaba justificada y a nadie le interesaba. Eso me ofrecía un enorme margen para escaparme sin que nadie se preocupase por saber dónde estaba, ni la hora a la que regresaba. En ese campo descubre su homosexualidad sin trauma. A los 6 años ve a unos jóvenes bañándose desnudos en el río y siente una atracción inmediata. Empieza a masturbarse pensando en ello, tiene relaciones con animales, con su primo Orlando, todo con una naturalidad absoluta, sin culpa ni miedo. A los 16 años, la revolución de Fidel Castro le abre las puertas de La Habana. Se va como becado, entusiasmado con los himnos revolucionarios. En la ciudad descubre el mundo gay de los bares, los hoteles y el fleteo. Tiene su primer amante real, Raúl, y luego a Miguel, que lo introduce en la farándula habanera. Pero pronto el régimen castrista se le echa encima. Le expropian la bodega a su abuelo, lo mandan a cortar caña como trabajo forzado y empieza la persecución de homosexuales e intelectuales. Su amante Miguel desaparece en un campo de concentración. Arenas encuentra refugio en el Instituto Cubano del Libro, donde escribe sus primeras novelas. Pero la censura lo acorrala. El régimen exige que los escritores sean parámetros políticos y morales, y los homosexuales son expulsados de sus trabajos. Arenas se niega a doblegarse y se convierte en un escritor clandestino, escondiendo sus manuscritos en la casa de amigos o en el tejado de su habitación. La situación se vuelve insostenible. Intenta escapar de Cuba nadando hacia la base naval de Guantánamo, pero fracasa. Se esconde como prófugo en el Parque Lenin de La Habana, durmiendo a la intemperie, comiendo pescado crudo y escribiendo sus memorias en libreta. Es capturado y enviado a la prisión del Morro,
donde los homosexuales están en las galeras peores, pero donde las locas se maquillan con cal de las paredes para salir al sol con dignidad. En prisión, la desesperación es total. Ahora estaba solo con mi miseria. Nadie podía contemplar mi desgracia en aquella celda. Lo peor era seguir existiendo por encima de todo, después de haberme traicionado a mí mismo y de haber sido traicionado por casi todos. Sale de la cárcel y sobrevive en la marginalidad más extrema, en un antiguo hotel reconvertido en vivienda infectado de prostitutas y delincuentes. Allí conoce a Lázaro. Sigue escribiendo a escondidas, reescribiendo sus novelas una y otra vez porque la policía le confisca los manuscritos. Finalmente, en 1980, logra salir de Cuba por el puerto de Mariel. Llega a Miami, que describe como el purgatorio, y luego se instala en Nueva York, donde vive la euforia de la ciudad y la libertad. Pero el exilio le trae nuevas heridas: la enfermedad de Lázaro, la muerte de sus amigos por el SIDA y el descubrimiento de que la izquierda occidental sigue aplaudiendo a Castro mientras ignora a sus víctimas. Además, descubre la hipocresía del mercado editorial. Para sus editores, él solo es válido y exótico si permanece dentro de la isla sufriendo. Si vive fuera y es libre para denunciar, pierde todo su valor literario y comercial. ¿Por qué merece la pena leerlo? Y ahora, ¿por qué deberías leer antes que anochezca? Primero, por su honestidad. Arenas no se ahorra nada. Cuenta su sexualidad con una franqueza que escandaliza, sus aventuras con animales, con primos, con soldados, con delincuentes. No hay culpa ni arrepentimiento. Hay deseo puro, instinto de vida. Es de una libertad que hoy en día sigue siendo subversiva. Segundo, porque es el testimonio más completo de la persecución de los homosexuales en la Cuba castrista. Arenas nos cuenta cómo el régimen creó campos de concentración para gays, cómo los parametraron, cómo los humillaron públicamente, cómo los obligaron a confesar traiciones inventadas. Es un documento histórico que no se puede olvidar. Y tercero, por el retrato de la comunidad gay como una red de supervivencia. Aunque el régimen intenta aplastarlo, Arenas nos muestra cómo los homosexuales se las ingenian para crear espacios de resistencia, de fiesta y de solidaridad en los rincones más marginales. Desde las galeras de la prisión hasta los hoteles de mala muerte, las locas son quienes mantienen viva la chispa de la rebeldía y el sentido del humor frente a la tragedia, demostrando que la dignidad no se puede parametrar. ¿Por qué podría no gustarte? Pero vamos con las pegas, y este libro, como todos, las tiene para ciertos lectores. La principal es la densidad del testimonio. La narración no es caótica, pero sí hay una acumulación enorme de nombres, fechas y sucesos. Arenas deja constancia de casi todos los escritores, amigos y verdugos que se cruzaron en su camino, lo que exige mucha atención al lector. Si no conoces el contexto histórico y literario de la Cuba de la época, esta avalancha de referencias te puede despistar en algunos momentos. Además, el tono es a veces excesivamente reivindicativo y la obra se puede leer en su totalidad como un manifiesto anticastrista. Arenas carga contra todo el mundo, contra los comunistas, pero también contra los exiliados cubanos, contra los editores que no le pagan, contra los intelectuales de izquierda que aplauden a Castro, contra los gays que se adaptan al sistema. A veces da la sensación de que no tiene un solo aliado en el mundo, y esa indignación constante puede llegar a ser abrumadora para quien lea buscando un relato más pausado. Y por último, la franqueza sexual puede ser un problema para algunos lectores. Las relaciones con animales, con adolescentes, la promiscuidad extrema. Arenas lo cuenta todo sin filtro, y si buscas una representación gay ejemplar o aséptica, este libro te va a incomodar mucho. Conclusión. En resumen, Antes que anochezca es un grito de libertad que nace de la opresión más absoluta. No es un libro cómodo, y su protagonista lo es, pero es una voz que no se puede silenciar. Para mí merece la pena leerlo porque nos recuerda que la libertad no es un derecho garantizado, sino algo que hay que pelear cada día, a veces con la única arma que tenemos, la palabra. Y hasta aquí el vídeo de hoy del Palomo Cojo.
Me encantaría saber qué piensas. ¿Conocías la historia de Reinaldo Arenas? ¿Crees que hoy en día se pueden seguir censurando a los escritores por su sexualidad? Deja un comentario aquí abajo que los leeré todos. Si te ha gustado este vídeo, dale un me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita. El próximo libro ya lo tengo en mente y seguiremos leyendo historias interesantes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y disfruta de un buen libro. El Palomo Cojo, tu canal de literatura gay.